Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de acontecimientos. Hoy nos enfocaremos en un problema lacerante para nuestro estado, para nuestras ciudades, que es el problema del feminicidio, los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, en el que desgraciadamente durante algunos años encabezamos el país. Y para esto hemos invitado a dos activistas y al mismo tiempo a especialistas en el tema, a dos abogadas, una de Ciudad Juárez y otra de la ciudad de Chihuahua. De Ciudad Juárez nos acompaña la licenciada Imelda Marrufo Nava. Ella es abogada, especialista en temas de género y políticas públicas. Es la coordinadora de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez. Ella ha acompañado muchos procesos de denuncia, de litigio, de derechos humanos, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso. Ella es parte de varios consejos consultivos de la Ley Nacional o la Ley General por el acceso a las mujeres para una vida libre de violencia. Está continuamente asesorando la construcción de políticas públicas al respecto y al mismo tiempo acompañando víctimas en el área de Ciudad Juárez y a los familiares de víctimas del feminicidio. Ella es Imelda Marrufo Nava. Por otro lado tenemos a una muy joven abogada, muy talentosa, que es la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en la ciudad de Chihuahua, nuestra amiga Ruth Fierro Pineda. Ella también, como parte del CEDEM, que tiene ya casi 20 años en el acompañamiento de mujeres que denuncian la violencia y de familias de víctimas, ha estado muy constante en el acompañamiento social, el acompañamiento psicológico y en el acompañamiento de litigio. Ruth también forma parte de diversas redes, es consultora de diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales sobre el asunto de la violencia contra las mujeres. Ha estado en diversos espacios nacionales e internacionales como ponente, no solamente como una experta teórica y jurídica, sino como una experta, como activista social de todo aquel movimiento en contra del feminicidio y en contra en general de la violencia contra las mujeres. Entonces nos acompañan dos mujeres extraordinarias, dos mujeres que al conocimiento teórico, jurídico y en políticas públicas le agregan el acompañamiento cotidiano a las víctimas de la violencia de género, y por eso hemos querido invitarlas esta noche. Se trata pues de Imelda Marrufo Nava y de Ruth Fierro Pineda. Hola, pues muy buenas noches. Como les decíamos ahorita, tenemos dos amigas comprometidas, feministas, activistas sociales de Chihuahua y de Ciudad Juárez, que nos van a hablar sobre un tema muy doloroso para nuestro país, que es el del feminicidio. Con nosotros están Imelda Marrufo. Muy buenas noches, Imelda, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Y está Ruth Fierro, directora del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en la ciudad de Chihuahua. Buenas noches, Ruth. Buenas noches. Ambas compañeras, pues aunque decimos que la Red Mesa de Mujeres está en Ciudad Juárez y el CEDEM en Chihuahua, pues su accionar cubre el estado y en parte del país también, y parte son activistas globales. Ahí donde las ven son activistas globales las dos. De repente se da uno cuenta que una anda en Alemania y otra en Francia, y que andan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nos da gusto pues recibir a estas dos amigas activistas. Yo quisiera comenzar con una pregunta para nuestro auditorio.
¿Qué es el feminicidio? ¿Es cualquier asesinato de mujeres o no? ¿Qué sería el feminicidio? Bueno, el feminicidio nosotras decimos siempre que viene a ser la máxima expresión de la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujer. Hay un consenso en nuestro país, pero también internacional, en que precisamente la distinción entre un feminicidio o el homicidio de una mujer se distingue precisamente porque tiene su base o su fundamento en el género, ¿no? En el hecho de que sea mujer. Pues es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, pues. Eso es el feminicidio. Imelda, ¿hay algunos indicadores de que externos que nos digan que precisamente ese asesinato fue un asesinato por el hecho de ser mujer? Hola, Víctor. Solo decir que hay, digamos, dos definiciones para que lo podamos entender. Hay una definición que lo que ha dicho Ruth es una definición de carácter sociológica o antropológica. Es decir, el feminicidio primero se empieza a definir así y después el feminicidio se introduce en los códigos penales en el país. Esto es muy recientemente. Entonces, lo digo de esta manera para que nos podamos entender, de acuerdo al Código Penal Federal, en el artículo 325 de este código, se comete el delito de feminicidio quien priva de vida la vida de una mujer por razones de género y se considera que existen estos motivos o estas razones de género en los siguientes casos. Primero, cuando hay signos de violencia sexual en el cuerpo de las mujeres. También cuando a las mujeres se le hayan infligido lesiones o mutilaciones inframantes o graves. También cuando se ha generado o se ha expuesto el cuerpo de la mujer de manera deliberada. Cuando ha existido una relación entre la víctima y el victimario, puede ser de confianza, afectiva, etcétera. Es decir, sí podemos darnos cuenta cuando hay un feminicidio. Lo que yo estoy comentando ahorita son las razones de género que están establecidas en esta ley penal. Entonces, eso es importante cuando hay amenazas también, o hubo amenazas anteriores al hecho delictivo, es decir, anteriores al feminicidio, y pues decir eso, ¿verdad? Que hay primero una definición amplia, que es la que Ruth señala, y después otras definiciones que nos ayudan a entender las características de un feminicidio desde el punto de vista penal, ¿verdad? El Código Penal Federal, el artículo 325, establece todos los indicadores, alrededor de 7 indicadores en relación con las señas de que ha habido feminicidio. Entonces está muy claro, son los indicadores, los acabas de señalar con mucha precisión. Por ejemplo, una mujer que es asesinada en un bar, cuando llega un comando y mata a todos los que están ahí, hombres y mujeres, ahí no es un feminicidio. Mira, aquí te diría que un indicador que acabo de señalar tiene que ver con la relación entre la víctima y el victimario. Allí tendríamos que ver si quien manda matar en ese hecho particular, pues hay una relación previa, ¿verdad? Esto significa que siempre, estimado doctor Quintana, siempre se debe realizar una investigación para saber con mayor precisión si efectivamente se encuentran en los supuestos de este artículo 325, estoy hablando del delito de penal federal, y no podemos, por tanto, no es sencillo, ¿verdad?, de manera inmediata es descartar que se ha cometido no un feminicidio. Esto es muy importante porque lo que ha ocurrido es que cuando se trata o ha tratado de delitos de feminicidio por armas de fuego, por ejemplo, el criterio que se utilizaba por parte de los investigadores era simple y sencillamente no investigar, ¿ah?, o dejar esa investigación para el final porque no era un feminicidio. Entonces, tu pregunta me ayuda a aclarar esa situación. Hoy en día, de acuerdo a los estándares internacionales de investigaciones, por ejemplo, en Naciones Unidas, o los que vamos teniendo en México,
siempre se debe investigar, y aunque se tratara de un caso como el que tú preguntas, en realidad la investigación es la que nos va a descartar si se trataba o no. Okay. Ahí, Víctor, si Sí, me Ruth. permites como complementar, es todo un tema el definir jurídicamente qué es un feminicidio, ¿no? Y Melda estará de acuerdo conmigo, porque decíamos, como ella bien lo explicaba, en realidad la definición como sociológica es esta, de que te asesinen por el hecho de ser mujer, pero luego el derecho penal, pues no puede dejar como al arbitrio o a la discrecionalidad de quien juzga o del quien acusa, en este caso del Ministerio Público, que según sus consideraciones evalúe si ese asesinato tuvo o no razón en el género. Entonces acá es donde entramos en las complicaciones y nos tenemos que poner a construir estos indicadores, por así decirlos, que en realidad son, jurídicamente hablando, son elementos del tipo penal, para saber cuándo o con qué manifestaciones expresamente podemos afirmar que se trata o que tuvo relación con esta razón de género. Pero efectivamente es muy complicado. Quizás yo me atrevería a decir, no sé si Melda coincida conmigo o no, que estos indicadores, estos 7, 8 indicadores o más según el estado o menos, como es el caso de Chihuahua, quizás no necesariamente abarcan todas las razones de género, ¿no? Quizás aún con estos indicadores podría haber casos en que tendría una razón de género detrás, pero que no es fácil encuadrar todas estas en un tipo penal. No sé si Melda coincida conmigo o no. Ahora bien, es indudable que este asunto del feminicidio comienza en los años 90 con las famosas, voy a decirlo, no me gusta manejar ese término, pero así comenzó, con las famosas muertas de Juárez. O sea, el asunto del feminicidio comienza a visibilizarse a partir de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en los años 90. Vamos a volver sobre el origen de esto y vamos a pedirle a Imelda que nos platique cómo surge y cómo evoluciona eso, para luego preguntarle a Ruth cómo es ahorita la situación del feminicidio en Chihuahua y en México. Vamos entonces con Imelda. De acuerdo. Bueno, pues decir que efectivamente el feminicidio, que todavía no se nombraba, valga decirlo, en esa época de los 90, cobra sentido a partir de la documentación del registro de estos asesinatos. Y el registro en Juárez lo empieza a hacer Chávez Cano a partir de recortes de periódico de esos asesinatos. Después de los 90 o a partir de los 90, con la concurrencia de tales, resultan ser varios e inclusive con sañas muy crueles y de tortura, que eran los que ciertamente más se difundían. Y bueno, en ese contexto, a partir de las denuncias antes del 2000, fueron relevantes porque ocurre una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esa denuncia a través de la comisión tiene un resultado y el resultado es la emisión de una recomendación por la entonces ombudsperson Miriam Rocati. Ella emite la recomendación 4498 por un caso de feminicidio y ese caso, por ese caso, un poco acaba con esta situación o, digamos, disminuye este asunto de que se estaba exagerando los asesinatos de mujeres. Entonces, eso es un contexto muy importante porque aunque se registraran los asesinatos como lo hacía Esther y después otras compañeras, la CNDH dice efectivamente hay una situación de feminicidio y hay un caso de impunidad y de negligencia de las autoridades y así lo expresó esta recomendación nacional que como tal ayudó y fue un parteaguas importante para unas denuncias que después se harían en el ámbito no solo local o estatal, sino también internacional. Antes de ir a la situación actual del feminicidio, yo quiero comentarle a Ruth. Ruth, hay podemos decir, las primeras denuncias sobre el feminicidio se hacen en Juárez.
y después ya viene esta recomendación de la CNDH del 98. Ruth, ¿qué importancia tiene el movimiento de mujeres en el Estado en la denuncia, visibilización del feminicidio? Bueno, yo he reconocido profundamente el trabajo maravilloso de hacer visible esta situación en el Estado, porque fue precisamente, como lo dice Imelda, gracias a esa documentación, sistematización de la información y una denuncia muy contundente y además con unas denuncias muy creativas a lo largo de varios años, hasta que lograron pues posicionar el tema. Y yo me atrevería a decir que no solo tiene una relevancia en el ámbito estatal, sino que en todo el país fueron el movimiento estatal de mujeres quien empezó a poner la luz, digamos, frente a esta situación de las mujeres. Creo que Chihuahua, Juárez en particular, y Chihuahua en general fue emblemático, como ya lo decía Imelda, incluso a nivel internacional, por el tema de lo que entonces se decía muertas de Juárez y ahora reconocemos como feminicidios, fue emblemático a nivel internacional. Sin embargo, creo que cuando se puso la atención en esto y en otros estados, otros movimientos, otras compañeras empezaron a hacer entonces el análisis también de la situación en el estado, así fue como nos dimos cuenta que en realidad todo el país sufría o adolecía exactamente del mismo problema de discriminación extrema de las mujeres, ¿no? Entonces, por supuesto que la relevancia del movimiento estatal de mujeres en estos más de 20 años de lucha no solo logró visibilizar, sino avanzar en políticas públicas importantes con las que contamos hoy en todo el país. Hay un hecho importante en la evolución del feminicidio y la lucha contra él, que es, bueno, ya está, en el 93 empieza Esther Chávez Cano a documentar y a hacer patente el feminicidio. En 98 viene la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hay un caso especial que se da en 2001, que es el caso del campo algodonero. Yo quiero preguntarle a Imelda, ¿en qué consiste este asunto del campo algodonero y por qué es importante? Sí, pues porque el caso del campo algodonero es un parteaguas muy importante, pues para no solo para Juárez, sino para el país. Se trata de, ya en un contexto de violencia, como lo estábamos señalando, el hallazgo de 8 cuerpos de mujeres los días 6 y 7 de noviembre del 2001, en un sitio que era un sitio que se utilizaba para sembrar algodón en años atrás, y en ese lugar son localizadas, digamos, restos de mujeres, una de estas 8 en un sitio, digamos, no inmediato, pero sí en los mismos días. Y en ese contexto decir que a partir de ese hecho que simbra, digamos, la movilización, pues se generan una serie de denuncias muy importantes, y bueno, creo que ahí se logra hacer un trabajo de mucha cohesión con diversas organizaciones locales y estatales. Y en marzo de 2002, en marzo del 2002, el 6 de marzo, se interpone una denuncia, bueno, 2 tipos de denuncias, unas quejas particulares por parte de madres de víctimas de feminicidio, que habían conocido las consultas de la sociedad civil en torno a la situación, y por otra parte se interpone un reporte civil, un reporte ciudadano que se realiza de parte del colectivo de la movilización, y estas años después son recibidas, digamos, da entrada a la Corte Interamericana, recibe el caso, y este caso llega a los tribunales, por supuesto, internacionales, y el 15 de noviembre del 2009 se emite una sentencia contra el Estado mexicano, es decir, contra el país México y todas sus instituciones, por estos feminicidios. Y esta sentencia plantea una serie de resolutivos que va a obligar a México a cumplirlos, pero no solo a Juárez o al estado de Chihuahua, sino a las autoridades pues, a nivel federal.
Por eso es tan importante, y además decir que para la gente que sigue este importante programa, decir que llegar a una queja, a una corte y después emitir una sentencia, en realidad emite criterios en materia de violencia contra las mujeres, no solo para México, sino para toda la región, para América Latina. Por eso es que estos criterios, digamos, pues son utilizados ya en otros casos, y por eso es que el caso se vuelve tan relevante. Entonces, de nuevo, tenemos aquí una Chihuahua. Sufre el feminicidio, tiene gran problema del feminicidio, pero al mismo tiempo tenemos una actividad muy importante, un movimiento muy importante de las mujeres organizadas del estado de Ciudad Juárez, de Chihuahua, que hacen que a grandes problemas, grandes mujeres, yo diría, a grandes problemas, grandes mujeres. Está la denuncia del campo algodonero, que marca, o sea, Chihuahua visibiliza, el movimiento de mujeres de Chihuahua visibiliza el feminicidio a nivel nacional. El movimiento de mujeres de Chihuahua pone la primera denuncia, que viene la primera resolución del Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se da el hallazgo de los 8 cuerpos en el campo algodonero y viene la denuncia que va a culminar en la sentencia de diciembre de 2009 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo les preguntaría a una y a otra. Aquí tenemos una evolución jurídica del problema, aquí tenemos una continuidad del movimiento de mujeres. ¿Cuál ha sido la evolución del problema en sí mismo? ¿Cómo ha evolucionado el problema del feminicidio en el Estado? Y la pregunta es para una y para otra. Bueno, desde nuestra perspectiva, efectivamente es como muy increíble ver esta evolución, porque cuando las denuncias, cuando el tema llama la atención internacional de Juárez y Chihuahua, las cifras eran mucho menores que las que tenemos ahora, ¿no? Entonces, es un poco, pareciera contradictorio decir, cuando se empezó a denunciar eran muchos menos y ahora son muchas más, que es lo que está pasando. Por un lado, se ha aumentado entonces las cifras, a las cifras oficiales y las no oficiales también. Y por el otro lado, como bien lo señalabas, tenemos una evolución importantísima en cuanto a políticas públicas que se han intentado o que se han, bueno, dejémoslo en que se han diseñado y se han aprobado para combatir o tratar de prevenir que sigan sucediendo hechos como estos. Entonces, acá sí siempre es importante decir, bueno, a ver, a 23 años tenemos muchas más políticas públicas respecto de esto, muchas leyes, instituciones especializadas en este tema, discursos más incluyentes y que lo mencionan cada vez más, los políticos, programas, temas. Por un lado tenemos eso y por el otro tenemos un incremento de cifras, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un punto en donde, repetimos, necesitamos dejar, desde mi punto de vista, dejar de pensar ya en qué más marcos jurídicos, qué más programas necesitamos y concentrarnos en ver por qué lo que tenemos no funcionan, porque necesitamos cerrar la brecha entre esa ley y la realidad. Por otro lado, también hay quien señala que, bueno, quizás hoy las cifras son, quien quiere defender un poco el tema de las cifras, diciendo que pues ahora son más porque es más visible el problema y entonces se pueden como, pues simplemente ya son más notorias y por eso se documentan más, pero que no necesariamente por fuerza significaría un incremento. Pero pues la realidad es esa, que hoy tenemos peores cifras que cuando 1993, que hubo esta visibilidad internacional. Imelda. Sí, yo quiero señalar, Víctor, que, a ver, llevamos décadas y siglos de una cultura de dominación, de machismo, de misoginia y de discriminación. Y tenemos algunos años, cerca de 30 años de que se empezaron a registrar los casos, pero tenemos unos cuantos años en los que se le empieza a dar
una atención a la situación. Entonces, lo quiero poner en este contexto. Estamos hablando de un problema estructural en el cual hemos avanzado, transitado desde el ámbito jurídico, pero no hemos, como sociedad, abarcado todas las dimensiones de igual manera que tienen estas situaciones de causas que generan los feminicidios. Por tanto, diría que el hecho de que no sea incorporando la situación desde el punto de vista de todas las dimensiones en el ámbito social, cultural, porque lo que genera esta situación social, pues es esta situación enraizada de que es posible discriminar y que unas personas valen más que otras, ¿no? Esta subordinación. Entonces, es entendible que al momento en que se empieza a visibilizar, ¿verdad?, y a denunciar y a construir una serie de instituciones y de normatividad para poderlo entender, se hace visible y, por supuesto, se continúa con el registro de esta situación. Por eso podemos explicarnos, es una manera en la que yo encuentro para explicarnos, porque hoy tenemos muy evidentes cifras y datos, porque antes no quiere decir que no ocurrían con esta misma dimensión. El hecho es que estaba invisibilizado y, digamos, no se le prestaba atención. Entonces, lo que ha ocurrido, desde mi punto de vista, es que hoy lo rechazamos, lo denunciamos, ¿no? Hoy lo planteamos como exigencia no solo en Juárez o en Chihuahua, sino para todo el país. Y por eso es que hoy podemos ya afortunadamente contar con cierta información para poderlo atender. Pero diría yo, no es que hace 40, 50 años no ocurriera. No podemos saber la magnitud en esas décadas pasadas, pero sí podemos darnos cuenta que hoy en día la situación debe atenderse desde sus raíces más profundas. Y lo que ha ocurrido es que lo hemos atendido en unos ámbitos, pero atenderlo desde las raíces más profundas implica un cambio cultural, pues de toda la sociedad, y nos han generado las políticas públicas para que esos cambios se den desde sus diversos ámbitos, como lo son pues un desaprendizaje cultural, pero también la sanción debida a quienes siguen perpetuando este tipo de asesinatos. Perdón, Víctor, también quiero apuntar otra cosa Sí. que escuchando ahorita Imelda, pensaba también que hay que tomar en cuenta. O sea, quisiera ponerlo sobre la mesa y dejarlo ahí, pero bueno, justo para este tipo de comentarios yo me fiaría mucho en lo que tú pensaras al respecto, porque siempre nos referimos a ti en estos temas. Pero lo que quiero decir es que también hay que tomar en cuenta que México, su dinámica de violencia ha cambiado profundamente en los últimos años. Lo sabemos, o sea, en los índices delictivos en todos los temas han representado un serio incremento. Y yo sí creo también que ahí hay un factor donde decir, a mayor violencia generalizada, también mayor violencia hacia las mujeres, ¿no? O sea, entonces también sí creo que es posible pensar en algún momento que ante el incremento generalizado también hemos sido las mujeres las que nos hemos llevado la peor parte, porque cierto es que en los últimos años hemos encontrado las expresiones como más crueles, ¿no?, de violencia contra las mujeres. Entonces también es un tema para pensar. Dentro de esto que señalas muy bien, Ruth, Chihuahua durante muchos años fue el primer lugar nacional en feminicidios. Parece que ya no es el caso. ¿Cómo andamos? Es la primera vez que les voy a preguntar algo en cuestión cuantitativa. ¿Cómo andamos? ¿Qué lugar ocupamos ahorita en feminicidios? Fíjate que, bueno, yo comentaría, en realidad es digamos, no podemos pensar solo sobre el Estado en general, sino plantear en los municipios. Y hemos tenido como, digamos, por ahí entre el 2014 y 2015, no estuvimos dentro de los primeros 5, 7 lugares como entidad. Pero si hoy en día nos vamos como municipio, ciertamente resulta que el municipio de Juárez pues sigue estando dentro de los primeros índices, o por lo menos 7, 8 lugares a nivel nacional. Esto,
está en relación con otro tipo de situaciones de violencia. Por ejemplo, decirte lo siguiente, es un hecho claro, y eso lo hemos documentado y está en diversas cifras, que por ejemplo, Juárez es uno de los principales municipios que a nivel nacional ha tenido del primero o digamos hasta el tercer lugar en índices de violaciones sexuales contra niñas y mujeres. Yo creo que este dato pocas personas lo saben. Y sobre este dato importantísimo me permito hablarlo de esta manera porque no hemos hablado de un concepto que viene en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que se refiere a la violencia feminicida. La violencia feminicida es un concepto que habla de la violencia contra las niñas y contra las mujeres que puede o no ser, ocurrir o culminar en un feminicidio. Y a mí me gustaría ayudarte, Victoria, Ruth, a recordar que este concepto de violencia feminicida es el concepto que se utilizó, ¿verdad? O que se utiliza para interponer las alertas por violencia a nivel nacional o de acuerdo a la ley que tenemos. Solo lo digo para referirnos, que es en tu pregunta, que es una pregunta importante, que yo te diría, hemos tenido años en los que no hemos tenido los primeros lugares, sin embargo, si abordamos el concepto de violencia feminicida, que es el que yo estoy diciendo y lo destaco por lo siguiente, porque cuando se solicita el año pasado, para junio, la alerta en 5 municipios del estado de Chihuahua, se solicita por violencia feminicida, no solo por asesinatos de mujeres. Entonces, hoy, por ejemplo, yo quiero dar un dato. Durante el 2020, por lo menos en Ciudad Juárez, nosotras sí tenemos documentadas en cuanto a homicidios dolosos, son 130 mujeres que han sido asesinadas solo en este municipio, y esta cifra representa el 19% del incremento del índice delictivo. ¿Qué quiere decir? Que para el mismo periodo anterior, ¿verdad?, teníamos 108 mujeres asesinadas y hoy tenemos 130. Esto que nos habla, y si lo revisamos en retrospectiva, les puedo decir que, por ejemplo, en 2017, en este municipio se registraron 55, en 2018, 76. Entonces, si ustedes van escuchándome estos datos, se van dando cuenta que cada año sí tenemos un incremento de asesinatos de mujeres de manera dolosa. Esto significa que asesinatos de mujeres porque alguien quiso privarlas de la vida. Entonces, hay que, yo diría que aunque estoy hablando de asesinatos de mujeres ahorita de manera particular, que también podamos recuperar este concepto de violencia feminicida porque integra otro tipo de violencias. Sí, y algo sobre las cifras también, yo quiero apuntar algo. Justo por eso es tan importante tener un tipo penal adecuado. Aquí en Chihuahua, hemos denunciado varias veces que tenemos el tipo penal más pobre de todo el país, cuando el mínimo de los tipos penales, consideraciones de género son 7, que son las del Código Penal Federal. En Chihuahua tenemos 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que hay muchos casos que de una muerte de una mujer que en cualquier otro estado lo clasificarían como un feminicidio y por tanto lo contabilizarían así, aquí en Chihuahua no. En Chihuahua hay 3 causales, 3 consideraciones de género que no están incluidos en el tipo penal, que es, lo decía Imelda en un principio, cuando el cuerpo de la mujer se encuentra expuesto, en cualquier otro lugar prácticamente sería un feminicidio. Cuando hay una relación entre el victimario y la víctima en cualquier otro lugar, y ese sí es en cualquier otro lugar, solo en Chihuahua no, sería un feminicidio. Y otra tercero es que cuando se comprueba que la víctima estuvo incomunicada antes de ser asesinada, también en muchos lugares, en la mayoría de los estados de nuestro país, eso sería un feminicidio. Entonces acá tenemos un problema porque entonces vemos una disparidad enorme entre las cifras que tienen las organizaciones, como lo hace maravillosamente Red Mesa de Mujeres en todo el estado y lo hace Justicia para Nuestras Hijas. Tenemos una disparidad enorme entre las cifras que ellas tienen de homicidios dolosos y las cifras oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
sobre lo que son feminicidios. Entonces, por eso es importante esto con lo que empezamos hablando de las definiciones jurídicas. Ahora yo les preguntaría, ¿por qué el estado de Chihuahua y por qué Ciudad Juárez? ¿Por qué hay más feminicidios? ¿Por qué nos mantenemos en los primeros lugares de feminicidios? Y eso que no todas las consideraciones del tipo penal están vigentes aquí. Sin embargo, ahí estamos. O como señala Imelda, la violencia feminicida, o sea, la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, que muchas veces culminan en el asesinato, pero que no necesariamente van hacia allá, aún que tienen ya el ingrediente fundamental del feminicidio. ¿Por qué en nuestro estado, por qué en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, que no se queda muy atrás? ¿Por qué? ¿Cuál sería la hipótesis de ustedes, amigas? Bueno, lo que hay que decir, nosotras tenemos 18, bueno, en realidad ya son 19 años, cerca de 19 años de que se localizaron estos cuerpos de los que hablábamos en la pregunta que tú nos hacías sobre Campo Algodonero. Tenemos poco más de 10 años apenas con una sentencia internacional que obliga al Estado a generar diversas políticas para poder prevenir, atender y sancionar la violencia. Y digamos, dentro de lo simbólico o histórico, los años pues van avanzando para poder evaluar qué ocurre. Pero lo cierto es que hay muy poco avance institucional. ¿Qué quiere decir? Que los mecanismos que se han generado como instituciones para prevenir, para atender y sancionar, que se han generado, realmente no han podido, diría yo, ¿verdad? Lo voy a decir en estas palabras, dar el ancho, ¿verdad? En cuanto a la necesidad de atender esta situación. ¿Y por qué? Pues porque de manera histórica, si lo vemos hacia la luz de algunos cuantos años, Víctor, pues tenemos 8 años, 9 años de que se crearon centros de justicia para las mujeres, el de Juárez y el de Chihuahua. Tenemos 8 años o 7 años que tenemos una fiscalía especializada, ¿verdad? Apenas. Y en estos 7 años, pues el ir y venir tiene que ver con las fiscalías con muy poca capacidad para poder atender esta situación, ¿verdad?, de la que estamos hablando. Si a eso le sumamos que ha habido pocos recursos cada año que se definen para poder atender esta situación por parte de las instituciones municipales, estatales y federales, que han sido las más ausentes, pues en realidad podemos explicarnos esto que tú nos dices, porque estábamos hablando de raíces profundas a nivel cultural, estructural, y estamos hablando de 7 años apenas, u 8 años, que empezamos a tener en Chihuahua instituciones para poderla atender. Yo creo que por eso es que podemos hablar de que persiste esta situación, porque realmente lo que se ha denunciado y generado por más años atrás, realmente apenas el Estado como institución, pues como gobierno, ha empezado a atenderlo. O sea, la falta de instituciones y de políticas públicas adecuadas, de fiscalías que se dediquen, de presupuestos, esto incide en una mayor impunidad de quien ejerce la violencia feminicida, ya sea que llegue al asesinato o no llegue al asesinato. Ahora, yo tengo una hipótesis que quisiera confrontar con ustedes ya antes de empezar a cerrar el programa. Y mi hipótesis es la siguiente. ¿Por qué Chihuahua y por qué Ciudad Juárez? Yo pienso que la modernización de la sociedad mexicana, la modernización de la industrialización, somos de los estados más industrializados, la integración de la mujer en la vida productiva remunerada, no porque la mujer es muy productiva en la casa, pero también fuera de la casa. La integración de la mujer a la economía formal, diría yo. Todo esto va generando, y es muy paradójico, un debilitamiento de los mecanismos de control y dominación
masculinas. Una mujer que dice, ya gano suficiente dinero, entonces ya no tengo que pedir permiso, sino nada más aviso. Entonces, ese mecanismo, ese debilitamiento de los mecanismos de control machista sobre unas mujeres cada vez más independientes económicamente y emancipadas, esto genera agresividad, esto genera una desesperación que muchas veces va hacia la violencia feminicida. Yo le he estado dando muchas vueltas a este asunto como sociólogo y yo puedo decir, no significa que no haya control machista en otros lados, pero ese control machista no está cuestionado, está asumido por las mujeres y ni lo denuncian. Acá yo siento que está más en crisis el control machista, valga la redundancia. Y como está más en crisis, pues reacciona como un tigre herido, un tigre herido que se lanza con más agresividad. Esto, que es una hipótesis mía, más bien sociológica, ¿cómo lo ven ustedes, Imelda y Ruth? Pues bueno, ahí yo no sé, habría que ver, me suena como una de las cosas que puede ser, pero habría que ver entonces medir el grado de emancipación, como lo decías, si realmente hay una diferencia por esta cuestión de estar más industrializadas entre las mujeres en Chihuahua que en la de otros lados, sería muy interesante partir de ahí. Pero a mí me apunta más, o sea, a sabiendo, no más, pero como que sí siento que tiene que ser por fuerza no una sola razón, sino un conjunto de razones. Y yo percibo que nuestra sociedad en Chihuahua es particularmente conservadora. O sea, hay varias señales que a mí me hacen ver a cómo hay como resistencia a algunos temas de derechos, particularmente acá en Chihuahua, como quizás en otros lados no. Entonces, no sé en qué consista, que yo sí siento que es una sociedad muy conservadora. Por ejemplo, yo pienso, viendo un poco, me da una idea, viendo la alternancia que ha habido en el gobierno, o la poca alternancia que ha habido en el gobierno, uno se da cuenta para dónde están las afinidades ideológicas de la sociedad, ¿no? O sea, prácticamente siempre fue un mismo partido, ha habido 2 veces que se ha alternado. Creo que la parte de ser muy conservadora la sociedad, y también creo que el hecho de que haya un movimiento de mujeres tan sólido, tan articulado, que ha hecho que sea como más visible, y el tema también puede ser que por eso ocupemos los primeros lugares. No sé, por ahí yo pienso. Mira, Víctor, quiero comentar que al respecto de tu hipótesis, ya en 2003, Amnistía Internacional sacó un reporte que se llamaba a 10 años de muertes intolerables. Y este reporte de Amnistía Internacional refiere la complejidad de esta dinámica que hay por ser municipios con altos índices de dinámica laboral, como lo señalas. Entonces, ya había desde esa época, digamos, un estudio que reflejaba que efectivamente esta dinámica laboral de la salida de más mujeres hacia los espacios laborales, pues iba generando un tema un poco más de cierta autonomía e independencia. Entonces, realmente esta hipótesis se ha ido corroborando poco a poco, efectivamente, como lo señalas, e inclusive te diría también que Campo Algodonero, dentro del análisis de contexto que se hace, refiere efectivamente el contexto en el que viven o han vivido las mujeres asesinadas. Por tanto, inclusive uno de los temas a reconocerle en el ámbito jurídico, ¿verdad? En el ámbito jurídico a reconocerle es que los componentes, diríamos, de temas sociológicos están incluidos dentro de los peritajes para la sentencia. Te diría, por ejemplo, que varias de las peritas que acudieron a Campo Algodonero hablaron del contexto social en términos de la hipótesis que tú haces referencia. Quiero citar, por ejemplo, a Clara Husinman, que fue una de las peritas del caso, y que ella establece estos temas de carácter
sociológico, económico, ¿no? Incluye, y otras de las peritas, como la doctora Julia Monarres, la doctora en antropología social, Marcela Lagarde, refieren efectivamente estas dinámicas, cómo se van rompiendo estas dinámicas de control, ¿verdad? Y que estas dinámicas de control refieren lo que hoy la Ley General de Acceso habla de violencia feminicida, que como sabemos hay una serie de violencias previas muchas veces antes de llegar a un feminicidio. Entonces yo diría que acompaño, digamos, la hipótesis porque además está fundamentada ya en una serie de peritajes sociales, ¿verdad? Que incluso algunos de estos llegan a los tribunales y se han construido. Esto con independencia, yo sí comparto con Ruth el tema de que hay un conservadurismo en las sociedades, pero justo por ese conservadurismo, justo por eso, o sea, justo por eso es que se da esta situación de violencias. Y cuando yo estoy hablando de violencias, que me gustaría que entendiéramos y acompañáramos que el feminicidio, ¿verdad?, es la violencia extrema contra mujeres y contra las niñas, pero alrededor de esta violencia extrema concurren estas violencias de que las niñas y las mujeres son objetos, pero también de una idea que todavía permanece en la sociedad de que es posible, digamos, controlar, porque además las niñas y las mujeres fueron hechas pues para obedecer. Ahora bien, ya para cerrar, porque el tema da para muchísimo, desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Para nuestros seguidores, nuestras seguidoras de este programa Acontecimientos, ¿qué podemos hacer como sociedad, qué podemos hacer como comunidad para ir desterrando de nosotros la violencia hacia la mujer, hacia las niñas, adolescentes, mujeres, la violencia feminicida? ¿Qué podemos hacer para desterrarla? Ruth. Bueno, acá justo decía Imelda y decía muy bien y también lo retomaba pues lo que decía la Corte de las raíces de la violencia, ¿no? Y efectivamente las raíces están en esta sociedad patriarcal y machista, y entonces aquí es donde el papel de cada una y de cada una toma mucha relevancia para hacer estos cambios, donde pues lo que tenemos que hacer es eso, cuestionar lo que hemos aprendido de cuál es el rol de ser mujer, cuál es el rol de ser hombre, cuáles son las formas en que nos relacionamos, o sea, además de cuestionárnoslo, reflexionarlo y tratar de empezar a sostener relaciones personales mucho más justas, equitativas y haciendo visible esta situación de desventaja entre hombres y mujeres. Yo creo que ahí hay ya bastante tarea pendiente porque a todas nos cuesta, incluso a las mujeres, aun cuando cuestionar este sistema nos implica ganar beneficios, ¿no? Como tener mayor libertad, ser tratadas con mayor justicia, dignidad, aun cuando nosotras vamos a ganar, por decir, a veces a muchas mujeres les cuesta de todas formas trabajo de construirse y como saltar estos obstáculos que nos han y que nos siguen, porque acá hay que decir que el sistema completo, actualmente la televisión, los medios de comunicación, nos siguen reforzando esto, ¿no? Entonces, ahí hay bastante tarea de cómo reflexionar sobre estos temas y sobre todo creo que nos toca como sociedad, juntas y juntos, demandar esto, ¿no? Al Estado y a las autoridades, pues una solución efectiva a este problema, porque lo hablamos siempre, como somos las mismas personas hablando siempre de lo mismo, aunque también celebro que este año, por ejemplo, hubo una respuesta impresionante a nivel nacional, todos nos quedamos sorprendidos con lo que fue la marcha del 8 y el paro del 9, que desafortunadamente se suspendió como el ímpetu que llevaba por el tema del coronavirus, pero ahí también se polarizó mucho la sociedad y creo que hay que seguir reflexionando para ver cómo no solo cambiamos nuestra vida, sino también exigimos a las autoridades seguridad, dignidad y de las mujeres y niñas de nuestro país. Sí, Víctor, yo quiero sumar algo que tú sabes bastante de este tema porque además lo has practicado en tus diversas actividades realizadas.
y tiene que ver con la solidaridad. A ver, desde la pregunta la pregunta pues va pensando en los seguidores, en las personas que digamos, ¿verdad?, que día a día viven esa cotidianidad. Yo creo que el escuchar, tener una escucha más activa, ¿verdad? Acompañar. Cuando conocemos de una situación que se está dando en el entorno, pues no ser indiferentes, porque de la situación, digamos, de hechos que se pudieran convertir en delitos, pues todas y todos podemos estar expuestos, ¿cierto? Entonces, esa lógica desde el tema de poder acompañar y entender, ¿verdad? Y evitar estigmatizar y revictimizar, o sea, dejar de echarle la culpa a las personas porque lo merecen. Yo creo que normalmente tendemos a hacer eso, porque si replicamos esta idea de que lo merece y porque lo provocó, pues estamos siendo, digamos, también personas que reproducimos que esto no se termine. Yo creo que también acompañar a las niñas y a los niños, ¿verdad?, desde esa época, edad infantil y adolescente, ¿ah? Porque sí, como lo hemos dicho, todo esto tiene que ver con una serie de factores de carácter social, ¿verdad?, que están vinculados y entrelazados y que nos llevan a construir violencia extrema. Pues yo diría eso, también generar organización social, base social, para poder pensar en espacios de atención. Y diría esto, Víctor, porque también hay que recordarle a la gente que sigue acontecimientos que hay desde la sociedad civil y algunos espacios de gobierno, pues para atender, ¿verdad?, que se han creado para atender estas situaciones. Entonces hay que recomendar, sugerir, ¿verdad?, que cuando se requiera esa atención, pues que se acuda a estos centros. Aquí en Juárez está la organización Sin Violencia, está Casa Amiga, las compañeras de programa Compañeros, bueno, nosotras que atendemos ciertos casos, o sea, decir que sí que podemos hacer en solidaridad este tipo de cosas, y que cuando efectivamente nos encontremos con una falta de una autoridad por no hacer su labor, bueno, me parece que para eso también están los organismos como son las comisiones de derechos humanos o las denuncias efectivas al interior de las instituciones. Eso yo creo que es lo que podemos hacer como comunidad. Efectivamente, tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua, acabas de decir las instituciones de Juárez, algunas de ellas. Aquí en Chihuahua tenemos el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Justicia para Nuestras Hijas, Mujeres por México, el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, instancias que se ha dado la misma sociedad para atender estos casos de violencia, para ir concientizándonos, para irnos educando a los hombres en esas actitudes de escucha y acompañamiento, y ir dejando atrás las actitudes sexistas, machistas, etc. Pues, Imelda y Ruth, con esto vamos a cerrar por hoy nuestro programa de acontecimientos. Les agradecemos mucho sus aportes, les agradecemos el que sigan en esta lucha, cuenten con nuestra solidaridad donde estamos, porque desterrar la violencia en todas sus formas, comenzando por la violencia hacia las mujeres, es una gran tarea, es una asignatura pendiente de nuestra sociedad. Les agradecemos mucho una vez más su presencia y sus aportaciones, y Acontecimientos va a seguir tocando cada semana, ahí donde nos duele, a las y los chihuahuenses, a las y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues esto fue un muy interesante programa de acontecimientos sobre el tema feminicidios. Agradecemos a Imelda Marrufo Nava, coordinadora de Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, a Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de la ciudad de Chihuahua. Agradecemos a todas y a todos ustedes que nos estén siguiendo, y les sugerimos que nos propongan más temas para su programa Acontecimientos. Pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. No olviden estarnos siguiendo en nuestro sitio de Facebook, Víctor Quintana Silveira, las iniciales con mayúsculas, lo mismo en Instagram, Víctor Quintana S en Twitter,
y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por seguirnos y los esperamos la próxima semana en Acontecimientos.